La sociedad de escritores, donde también me abrieron las puertas, me dieron las pautas, y ahí empieza una maduración, tanto personal como artística de la escritura. En cuanto a escribir poesía o ser poeta, yo lo tomo y hoy día lo inicio como no como un hobby. No es malo que sea un hobby, pero es bueno que sea también un trabajo constante, una creación constante para compartir con los demás, para compartir con mis colegas, con mis amigos, con mi familia y con toda la gente que quiera escapar primero y renacer después. Porque en la idiosincrasia de Paraguay lo que no hay mucho es la expresión, ¿verdad? Nos callamos, pasa algo, nos callamos nomás, no, ¿para qué digo? Patient. Y entonces la poesía, escribir es una forma de expresarse, es decir, decirle a alguien, ¿sabes qué? No te digo siempre, pero te amo. Cuesta decir te amo. Tampoco yo lo digo todos los días, pero busco ese momento de decirle a las personas, ¿sabes qué? Te amo. Demostrarlo. No todo lo que se dice tiene que ser malo. Si hay que aclarar algo, se aclara. Si hay que decir lo que uno siente, se dice. Todo está en la forma. Todo está... Si querés escribirle algo, decirle algo a alguien, escribirle. Si no podés, hablarle directamente. Y en toda esta vida que yo quisiera llevar paralelamente a lo que es mi trabajo, tengo dos metas. La primera, compartir mis ideas, mis pensamientos, para poder sembrar algo en los demás. Y la segunda es poder hacer que la gente viva consciente y viva una realidad que ellos mismos puedan cambiar. Como una vez escuché que dijo acá José Monier, no escribo para cambiar la realidad, escribo para crear realidades. Si las cosas pueden mejorar, tenemos que estar convencidos de eso. Hablo de mis colegas, hablo de mis amigos, hablo de mi familia. La existencia es tan solo, para mí, es una chispa de luz en un cuarto oscuro. Se acabó. De nada sirve llorar después. Si hay que llorar, vamos a llorar ahora, vamos a abrazarnos ahora, vamos a enojarnos un rato ahora, pero vamos a vivir el presente.